Si eres una persona curiosa como yo, alguna vez te habrás preguntado cosas como ¿por qué existimos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene todo lo que nos rodea? Etcétera. Desde que tengo memoria siempre he sido una persona muy curiosa. Siempre me he preguntado el porqué de todas las cosas. ¿Por qué soy un humano? ¿Por qué puedo pensar? ¿Por qué existe la religión? ¿Por qué existe la tecnología? Etcétera. Pero siempre se quedaban como eso, simples preguntas de niños. Sin embargo, a medida que he ido creciendo, esa curiosidad se ha mantenido dentro de mí. Y quiero responderme de una vez por todas esas preguntas que desde pequeño me he hecho con gran profundidad, para así por lo menos poder encontrar una respuesta que funcione para mí y quién sabe, tal vez también funcione para ti. El problema científico. El Big Bang es algo un poco difícil de estudiar. Normalmente para poder estudiar el Big Bang se utilizaría la teoría cuántica, la física cuántica, pero hay un problema. Para poder utilizar la física cuántica eh, se necesitaría de la gravedad, pero aún no comprendemos del todo la gravedad. Así que normalmente para estudiar el Big Bang se intenta utilizar la relatividad general. Sin embargo, la relatividad general funciona muy bien para estudiar cosas grandes, por ejemplo las galaxias, los planetas, etcétera. Pero cosas tan pequeñas como el universo en sus primeros segundos de existencia es muy difícil que funcione. Es por eso que no se sabe con certeza qué es lo que sucedió antes del Big Bang. Lo único que se tiene claro es que sí sucedió el Big Bang y que alguna vez el universo fue increíblemente caliente y denso. Esto se sabe debido a las radiaciones de fondo de microondas. Pero, ¿qué pasó antes del Big Bang? Ahí es donde empiezan las teorías interesantes. El preverso y el multiverso. Esta idea lo que nos sugiere es que nuestro universo no es el único y que quizás hay una infinidad de universos, un multiverso, los cuales nacen dentro de agujeros negros. Ustedes se preguntarán, ¿cómo así? ¿Cómo van a nacer los universos dentro de agujeros negros? Relájense, déjenme explicarles. Si nuestro Sol colapsara y se convirtiera en un agujero negro, su densidad sería como todo el océano de nuestro planeta comprimido a 1 metro cúbico. Ahora, si Sagitario A, un agujero negro que hay en nuestra galaxia, se comprime, sería igual a 6 metros de tren metidos y comprimidos en 1 metro cúbico. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de cosas que comparadas con todo nuestro universo son muchísimo más pequeñas. El Sol y un agujero negro dentro de nuestro universo es mucho más pequeño que nuestro universo como tal. Por lo tanto, la densidad de nuestro universo es más que suficiente para que este sea un agujero negro. Así que sí, quizás el universo mismo es un agujero negro nacido de otro universo. También se suele hablar de Dios. Cuando no entendemos algo, muchas veces lo que decimos es Dios lo hizo, es por Dios. Pero cuando uno estudia ciencia encuentra explicaciones más lógicas. Aunque a pesar de eso, hay veces en las que ni siquiera la ciencia puede dar una explicación y nos deja pensando. Pónganse a pensar esto. Si la gravedad fuera solo un poco más pequeña, si el Big Bang se hubiera dado un momento antes, si el Big Bang hubiese sido un poco más rápido, un poco más lento, si nuestra densidad, si la densidad del universo hubiese sido tan solo un poco más pequeña, un poco menos densa, nosotros jamás hubiésemos existido. Se dan cuenta cómo todo es como tan perfecto, es como minuciosamente pensado. Y eso lo único que nos hace pensar es que tal vez si hay algo y hay algún ente pensante, tal vez un Dios que haya creado todo esto. O tal vez fue pura casualidad. También se habla mucho sobre las experiencias cercanas a la muerte.
Hay personas en las cuales han muerto durante algunos minutos, han muerto durante algunos instantes y luego han vuelto a la vida. Y cuentan muchas veces luego de volver a la vida, cuentan que cuando estaban muertos temporalmente, veían a familiares muertos, veían a dioses, a demás personas. La ciencia, ¿qué es lo que responde a esto? Es el cerebro y sus hormonas antes de morir. Muchas veces lo que nos dicen los científicos es que esto se debe a que el cerebro intenta segregar muchas hormonas y darnos recuerdos de las cosas más importantes en nuestra vida para intentar mantenernos vivos. Pero este tipo de explicaciones de la ciencia se caen con casos en los que personas mueren clínicamente durante algunos minutos y vuelven después a la vida. Y estas personas cuentan cómo pueden salir de su cuerpo mientras estaban muertas clínicamente. Salieron de su cuerpo, cómo estaban flotando y cuentan cómo podían ver a todas las personas que habían en la sala, pero no desde su cuerpo, sino como desde otra perspectiva. Y cuentan cómo podían ver cosas que habían en la sala, pero que nunca habían visto antes de morir. Ahí es cuando ese tipo de explicaciones se caen. Porque si eso es verdad, puede que seamos más que cuerpos, puede que haya algo más. Respecto al argumento que había dado anteriormente sobre que el universo está hecho de una forma tan exacta y tan perfecta y tan justa, sobre todo por ejemplo con el planeta Tierra, que si el planeta Tierra estuviera más cerca del Sol, todo se quemaría, y si estuviera más lejos, todo se congelaría. Este argumento tiene dos formas de poder verse. La primera es sí, como se suele ver, todo funciona de una forma tan perfecta y nuestro planeta está de una forma ubicada perfectamente para que funcione, por lo tanto hay un Dios. Y sí, puede que haya un Dios. Pero hay otra forma de verlo, por medio de una teoría llamada la entropía. Lo que dice esta teoría, por así decirlo, de la entropía, básicamente lo que nos dice es que en los últimos años se ha visto que alrededor de nosotros hay muchos, pero muchos planetas muertos. Se han contado incluso más de 4000 planetas muertos que están o muy cerca de su estrella o muy lejos. Por lo tanto, tal vez sí haya un Dios, pero tal vez no lo haya. Y tal vez nosotros simplemente hayamos sido un planeta que haya aparecido justo en las condiciones exactas para que se diera la vida. Al estar en un universo tan grande y tal vez infinito, se dio esa justa posibilidad de que se diera un planeta donde se pudiera dar vida, pero solo se dio aquí y tal vez en los otros planetas no se dio. Por eso nosotros tenemos la capacidad de cuestionarnos estas cosas. O dicho de otra forma, para que se pueda entender mejor, y cito a Michio Kaku de La ecuación de Dios, el libro La ecuación de Dios. La existencia de 4000 planetas orbitando otras estrellas, por desgracia, la mayor parte de ellos están demasiado cerca o demasiado lejos de su estrella para poder albergar vida. Así que hay dos formas de analizar el argumento. Después de todo, quizás realmente haya un Dios afectuoso, o quizás haya miles de planetas muertos que están demasiado lejos o demasiado cerca de su estrella, y nosotros vivimos en uno que está justo en la posición que permite tener la vida inteligente. Y por eso podemos debatir la cuestión. Asimismo, quizás coexistimos en un océano de universos muertos, y el nuestro solo es especial porque nosotros estamos aquí para discutir la cuestión. Tal vez simplemente nosotros hemos sido la excepción a la norma, y tal vez nosotros hayamos sido el único planeta que ha generado esa posibilidad de tener vida y lo que ha permitido que nosotros estemos aquí preguntándonos eso.
Al final, lo cierto es que un sentido de la vida, un sentido de la existencia no se puede dar así de fácil. Hay muchas teorías, muchas pruebas que validan algunas teorías, como la teoría de cuerdas, o que validan la existencia de Dios, por ejemplo los argumentos de Santo Tomás, por ejemplo el argumento cosmológico. Los objetos se mueven porque son empujados, es decir, algo los pone en movimiento. Pero ¿cuál es el primer motor o primera causa que puso el universo en movimiento? Según Santo Tomás, ese es Dios. Este argumento hasta cierto punto es válido y aún hasta el día de hoy la ciencia no ha podido desmentirlo, por lo tanto podría ser real, pero también hay muchas otras pruebas que validan muchas otras teorías científicas. Entonces al final es muy difícil definir con exactitud cuál es el origen del todo y cuál es la teoría verdadera, y no suceder y no se podrá rectificar o validar esto totalmente hasta que los científicos no encuentren la teoría del todo comprobada al 100%. Muy bien, luego de haber dicho todas las cosas anteriores, quiero compartirles mi conclusión final acerca de todo lo que he investigado, todas las cosas que he aprendido, todo lo que aprendí con este libro, La ecuación de Dios de Michio Kaku, que fue en gran parte de donde saqué la información que usé para este video. Todo lo que pude reflexionar, también estoy leyendo un poco la Biblia. Y voy a darles la conclusión a la que llegué al final en torno a lo que sería el sentido de la vida y la existencia. La conclusión la escribí en mi diario y voy a leerles directamente como la conclusión tal cual como la escribí en mi diario, porque se me ocurrió así de la nada. Estaba como en un momento pensando y se me ocurrió y la escribí de una, y la voy a leer tal cual como la escribí. Terminé este video y sinceramente no tengo una respuesta definitiva. Tal vez no la haya, tal vez el misterio de la existencia no esté hecho para resolverse, sino para empujarnos a buscar. He leído teorías, escuchado científicos, explorado ideas filosóficas, y al final lo único que parece claro es esto: la explicación de todo lo inexplicable somos nosotros. Somos quienes le damos sentido a la vida, al dolor, al amor, a la tristeza. No hay una verdad absoluta, solo la verdad que tú eliges creer para poder vivir. Y eso no es debilidad, eso es libertad. Vivimos en un universo que podría tener 11 dimensiones, pero nos ahogamos en la ansiedad de esta tridimensionalidad. Nos preocupamos por lo que somos, por cómo nos ven, por lo que no tenemos. Pero todo eso, la belleza, el dinero, el estatus, son solo construcciones, inventos desesperados de una especie que aún no entiende su propósito. Yo no quiero vivir atrapado en esas invenciones. Quiero crear mi verdad, buscar a Dios o lo que sea que me encienda el alma. Quiero vivir con intención, aunque no tenga todas las respuestas. Y si tengo que inventar un sentido, lo haré, porque no quiero simplemente existir. Quiero que esta vida, con todo su misterio, valga la pena ser vivida. Básicamente, de una forma más resumida y clara, lo que se me ocurrió en esta conclusión, la conclusión a la que llegué, es que al final en el mundo, a lo largo de la historia y en el futuro, se irán creando muchas y muchas más teorías sobre la existencia, sobre por qué existimos, sobre cómo se creó el universo. Muchas serán verdaderas, muchas serán falsas, puede que una sea verdadera y no lo sepamos. Pero lo cierto es que al final, por lo menos en estos momentos, aún no se tiene con claridad cuál es la respuesta definitiva. Hay muchas personas que creen en Dios, que creen en la ciencia, en el Big Bang, en la teoría de cuerdas. Muchas personas que creen de verdad y que dicen haber experimentado cosas que confirman su creencia. Al final puede que todo sea verdadero, que todo sea falso. Pero a la conclusión a la que yo llegué es que lo más importante
de no es encontrar verdaderamente la explicación de la vida o del universo. Es encontrar la explicación, pero para nosotros. Lo importante es encontrar el sentido que nosotros le demos a la vida. Lo importante es encontrar la explicación que mejor nos funcione a nosotros. Puede que alguno de ustedes diga, bueno, yo creo que el universo fue creado por un perro. Está bien, porque de hecho, según la física, es posible. Según la física, y de hecho voy a buscarlo por acá, a ver si lo encuentro. Acá dice, todo lo que no está prohibido es obligatorio. Los físicos de hecho se toman esta afirmación muy en serio. A menos que haya una ley física que rechace un fenómeno, puede que éste exista en algún lugar del universo. Lo dice en el libro. Todo puede ser posible. Si tú crees que un perro creó el universo, hasta donde yo sé no hay ninguna ley física que diga que un perro no creó el universo. Por lo tanto, si tú quieres creer eso, pues créelo. Lo importante y la conclusión que quiero que se lleven, el aprendizaje que quiero que se queden, es que la explicación de nuestra existencia, de nuestra vida, del sentido de la vida, del universo, está en nosotros. Está en lo que nosotros queramos creer. Lo importante es que esa creencia que tú quieras darle a tu vida, a tu existencia, te ayude. Lo importante es que sea lo que tú creas en la ciencia, en Dios, en el budismo o lo que sea una creencia que te ayude a vivir tu vida de una forma más plena, que te ayude a escaparte de todas estas invenciones que hemos creado nosotros como seres humanos, porque eso es lo cierto. Los seres humanos hemos ido creando cosas materiales, hemos creado el dinero, hemos creado las redes sociales, hemos creado los cargos y demás cosas para poder darnos valor, porque hemos sido incapaces de encontrarle un propósito a nuestra vida. Entonces hemos intentado crear nosotros mismos cosas que nos den ese propósito que hemos fracasado buscando. Entonces le damos tanta importancia a esas invenciones nuestras, a lo de la belleza, a lo del físico, al dinero, que nos olvidamos de la verdadera importancia de la vida, que es simplemente vivirla y vivirla según lo que nosotros creamos que es la mejor forma de vivirla. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la ciencia, a mí me gusta mucho la física, me gusta mucho todas estas teorías científicas, pero yo por lo menos, yo considero que yo creo en Dios, yo creo que existe Dios y yo intento vivir de acuerdo a Dios, intento ser una buena persona, intento vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es lo que más me funciona a mí. Y yo tengo mis razones para creer en Dios. Y creer en Dios hace que yo sea una mejor persona, hace que yo sea más disciplinado y que intente luchar por cumplir mis metas. Eso tienen que hacer ustedes. No tienen que creer en Dios, pueden creer en Buda, pueden creer en cualquier teoría, pueden no creer en nada. El caso es que esa cosa que ustedes decían creer, esa cosa que ustedes crean que fue el origen del universo y de toda la vida, sea una razón o algo que haga que ustedes se sientan más felices, que se sientan mejor, que vean su vida de una manera más plena. Para mí eso es lo más importante. Al final es muy probable que nosotros no sepamos cuál es el sentido de la vida, ni cuál es verdaderamente la cosa o lo que creó el universo. Pero si nosotros encontramos una explicación que nos funcione a nosotros, eso es más que suficiente. Eso es lo que quería eso era lo que quería que se quedaran con este video, no tanto estas teorías que la verdad son muy interesantes y algunas están muy comprobadas, pero lo que quería que se llevaran era que no le den tanta importancia a lo material, sino que den la importancia a su creencia y al sentido, al propósito que le dan a su vida por medio de esas creencias. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. La verdad es un tipo de video distinto al que suelo hacer. Quiero empezar a hacer videos ya no tanto solo de desarrollo personal, sino también
enfocados a más cosas como la filosofía, la ciencia, la psicología y muchas cosas que son de interés para mí, pero siempre intentando a todos estos temas sacarles algún tipo de enseñanza para nuestra vida. En este caso, de la existencia, intenté sacar esa enseñanza de la importancia de nuestras creencias. La verdad es que esto es un tema muy extenso, no hablé tampoco mucho sobre las religiones, no hablé sobre el budismo, y creo que en el futuro, cuando tenga más conocimiento sobre el tema, sobre este tipo de temas y sobre las religiones, puede que haga de nuevo un video similar a este, pero mucho mejor hecho y mucho más completo. Muchas gracias por escucharme y espero que hayan podido llevarse algo de este tiempo que han estado conmigo.